Respira hondo conmigo, solo una vez. Inspira y suelta el aire lentamente. ¿Sientes eso? Esa quietud. Pero ¿es una quietud que nutre o es una quietud que agota? Me gustaría que viajaras conmigo a un momento que estoy casi seguro has vivido, un momento como este. Acabas de terminar una conversación. Quizás ha sido una llamada telefónica, o tal vez esa persona acaba de salir por la puerta, dejando tras de sí un silencio que pesa, un aire denso que parece adherirse a las paredes, a tu piel, a tus pensamientos. No ha habido gritos, no ha habido un conflicto evidente, no ha habido una palabra más alta que la otra, y sin embargo, mientras miras esa taza de té que se enfría, o la mota de polvo que baila en el rayo de luz, sientes un desgaste profundo, una especie de niebla mental que desciende sin previo aviso. Sientes tus hombros un poco más caídos, tu energía vital mermada, como si un ladrón invisible hubiera entrado en la habitación de tu alma y te hubiera sustraído algo precioso, algo que ni siquiera sabías que podías perder en una simple charla de martes. ¿Te suena familiar esta sensación? Es una experiencia extrañamente solitaria, porque cuando intentas explicarla, las palabras parecen torpes, insuficientes. No sé, es que después de hablar con esta persona me siento mal, y la mente, esa jueza implacable que todos llevamos dentro, comienza su interrogatorio. ¿Estaré exagerando? ¿Seré yo el problema? Quizás soy demasiado sensible, demasiado vulnerable. Y te cargas con una culpa que no te pertenece, intentando encontrar una lógica a un agotamiento que no tiene una causa visible, un agotamiento que el mundo no reconoce. Y aquí, en este preciso instante, quiero que te detengas. Quiero que escuches con atención no solo mis palabras, sino el eco que producen en tu interior. Porque vengo a decirte algo que quizás nadie te haya dicho nunca con esta claridad. Esa sensación no es una invención tuya, no es una debilidad de tu carácter, no es una falla en tu espíritu, es una reacción, una respuesta biológica, neurológica, tan real y medible como el latido de tu corazón o el impulso eléctrico que viaja por tus nervios. Es el eco de una alarma silenciosa que se ha disparado en la sala de mandos de tu cerebro. Un sistema de protección ancestral diseñado con una sabiduría de millones de años, que te está enviando un mensaje desesperado en el único idioma que conoce el lenguaje del cuerpo, de la emoción, del agotamiento. Tu cerebro, mi querido amigo, mi querida amiga, está reaccionando a una amenaza que tus oídos no han escuchado, pero que tu sistema nervioso ha percibido con una claridad absoluta. Hemos sido educados para creer que las heridas son visibles. Un corte, un hueso roto, una lágrima. Pero hemos ignorado por completo el impacto invisible, la erosión silenciosa que ciertas presencias, ciertas dinámicas, ciertas palabras cargadas de una intención oculta pueden tener sobre la propia arquitectura de nuestro universo interior. Creemos que la toxicidad es un concepto abstracto, una idea psicológica, pero ¿y si fuera algo mucho más profundo? ¿Y si tuviera el poder de dejar una huella física en nosotros? Esto nos lleva inevitablemente al corazón de nuestro viaje de hoy, a la gran pregunta que espero ilumine esas zonas de tu vida que han permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. Una pregunta que no busca culpables fuera, sino comprensión dentro. Y esa pregunta es, ¿qué le ocurre realmente a la estructura física y química de tu cerebro cuando te expones de forma continuada al campo de influencia de una persona tóxica? Y si ese desgaste invisible no fuera solo una herida emocional, sino la cicatriz silenciosa que se está grabando en tus neuronas, quédate conmigo en este viaje, porque lo que vamos a descubrir juntos no tiene que ver con juzgar a otros, sino con comprenderte a ti, con darle un nombre, una explicación y sobre todo una salida a ese sufrimiento silencioso, porque tu sensibilidad no es tu condena, es el lenguaje secreto de tu cerebro intentando mantenerte a salvo. Esa niebla mental, ese agotamiento que te describía,
no es un estado pasivo, no es la ausencia de energía, es en realidad el resultado de una batalla colosal, un conflicto silencioso y feroz que se libra en el escenario más íntimo y sagrado que posees, el teatro de tu mente. Imagina por un instante que dentro de ti no vive una sola voz, sino dos fuerzas primordiales, dos arquitectos de tu realidad. No son el bien y el mal, no. Esa es una simplificación que nos ha hecho mucho daño. Ambas, a su manera, buscan protegerte. Ambas creen tener la clave de tu supervivencia. A la primera fuerza la llamaremos el arquitecto de la jaula segura. Este arquitecto es una parte ancestral de ti. Su lenguaje es el de la tierra, de lo sólido, de lo predecible. Nació del miedo, sí, pero de un miedo sabio. El miedo a lo desconocido, a la intemperie, al depredador que acecha en la oscuridad. Su única y más profunda motivación es mantenerte a salvo. Y para ello ha aprendido a construir refugios. Cuando te encuentras en una relación, en un entorno que te drena, el arquitecto no percibe la toxicidad como veneno, sino que analiza el riesgo de salir de ahí, el riesgo de la soledad, el riesgo del cambio, el riesgo del juicio. Y ante el terror que le produce ese mar abierto y desconocido, decide que la mejor estrategia es reforzar los muros de lo familiar. Es la voz que te susurra, no es para tanto, al menos es alguien que está ahí, el mundo ahí fuera es mucho peor. Quizás, si yo cambio, él o ella cambiará. Cada una de estas frases es un ladrillo más en el muro de la jaula. Una jaula que desde su perspectiva no es una prisión, sino un santuario. Un lugar donde, aunque el aire sea viciado y la luz escasa, al menos conoces cada rincón, cada sombra. El arquitecto de la jaula segura prefiere la certeza del sufrimiento conocido a la incertidumbre de una felicidad posible. Su amor por ti es un amor cauto, un amor que te ancla por miedo a que te ahogues. Pero entonces hay otra fuerza, una fuerza que susurra en una frecuencia distinta. Una que quizás has intentado acallar durante mucho tiempo. La llamaremos el navegante de los mares abiertos. El navegante es la voz de tu alma, el eco de tu potencial no vivido. Su lenguaje es el del agua que fluye, el del viento que no puede ser contenido, el de la luz de las estrellas que guían en la oscuridad. No te promete un viaje sin tormentas. De hecho, sabe que las tormentas son necesarias para fortalecer el timón. Su motivación no es la seguridad, es la expansión, es la autenticidad, es la vida vivida en toda su plenitud. El navegante es esa sensación en tu pecho que te dice, esto no está bien, es esa intuición inexplicable, ese momento de claridad en mitad de la noche que te recuerda quién eras antes de que el miedo empezara a dictar las normas. Es el que siente el veneno en el aire, el que nota cómo la luz interior se atenúa con cada interacción, con cada palabra no dicha, con cada límite no establecido. El navegante sabe que una jaula, por muy dorada y segura que sea, sigue siendo una jaula, y un ser humano no ha nacido para vivir en cautividad, sino para surcar los océanos de su propia existencia. Y ese cansancio que sientes, esa niebla, es el ruido de esta batalla, es la energía que consumes cada día manteniendo este conflicto interno. Es el arquitecto gastando tus fuerzas en reforzar los muros y el navegante usando tu energía vital para golpear contra ellos, para gritarte desde el otro lado que hay un océano esperándote. Esta lucha, y esto es lo más importante que vas a escuchar hoy, no es una lucha moral. No eres débil por escuchar al arquitecto, ni valiente por escuchar al navegante. Esta es una batalla biológica. El arquitecto de la jaula segura es la expresión poética de tu sistema límbico, de tu amígdala cerebral, programada para detectar amenazas y aferrarse a la supervivencia a cualquier coste. El navegante de los mares abiertos es el anhelo de tu corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro que busca el significado, el propósito, la conexión y el crecimiento. Estás atrapado en un fuego cruzado neurológico entre tu instinto de supervivencia más primitivo
y tu anhelo de realización más elevado, y la persona tóxica, sin saberlo, se convierte en el catalizador que alimenta al arquitecto y encadena al navegante. Así que la próxima vez que sientas ese peso, esa fatiga inexplicable, no te juzgues, detente, cierra los ojos y escucha. Escucha el eco de esa batalla. El dolor que sientes no es una prueba de tu fragilidad, al contrario, es la prueba irrefutable de que la parte más auténtica de ti, tu navegante interior, se niega a rendirse, sigue luchando por ti, sigue creyendo en tu océano. Y si el dolor no fuera la cerradura de la jaula, sino el sonido del mar que te llama desde el otro lado, un mensaje que hasta ahora no sabías cómo traducir. Durante siglos hemos vivido bajo una tiranía, una idea que, sin darnos cuenta, nos ha mantenido prisioneros de nuestro pasado, de nuestras heridas, de las dinámicas que nos dañan. La idea de que nuestro cerebro, una vez alcanzada la madurez, era una estructura fija, inmutable. Un mapa de carreteras ya trazado, con sus autopistas y sus callejones sin salida, condenado a repetir los mismos trayectos una y otra vez. Si tus experiencias te habían llevado por caminos de ansiedad, de miedo o de tristeza, esa se creía era tu geografía interna para siempre. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha hecho un descubrimiento tan profundo, tan revolucionario, que equivale a descubrir que la Tierra no era plana, sino redonda. Un descubrimiento que no solo cambia nuestra comprensión de la biología, sino que nos devuelve el poder sobre nuestra propia vida. Y esa palabra, esa llave maestra, es neuroplasticidad. Suena complejo, pero su esencia es la promesa más esperanzadora que la naturaleza nos ha hecho. Significa que tu cerebro no es una roca tallada, sino un río vivo. Significa que cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada elección que haces, está en este mismo instante redibujando ese mapa. Las carreteras no son permanentes. Tu cerebro está constantemente podando las conexiones neuronales que no usas y fortaleciendo aquellas que sí. Estás literalmente esculpiendo tu mente con el cincel de tu atención, y aquí es donde la historia da un giro maravilloso. Porque si la exposición a una persona tóxica puede, a través del estrés crónico y el miedo, reforzar los caminos del arquitecto de la jaula segura, entonces tu atención consciente, tu intención deliberada, puede redirigir la energía para trazar las rutas del navegante de los mares abiertos. No se trata de borrar el pasado, sino de crear un nuevo futuro neuronal. Para comprender este poder inmenso que reside en ti, quiero que abandonemos por un momento la idea del cerebro como una máquina y abracemos una metáfora mucho más orgánica, mucho más viva. Quiero que imagines tu mente, a partir de hoy, como un jardín secreto. Sí, un jardín, tu jardín interior. Y en este jardín, cada pensamiento, cada creencia, cada emoción es una semilla. Las interacciones con una persona tóxica son como un jardinero descuidado que día tras día esparce semillas de maleza. Semillas de duda, no eres suficiente. Semillas de miedo, no puedes hacerlo solo. Semillas de culpa, es por tu bien. Al principio son solo pequeños brotes, apenas los notas. Pero si no haces nada, si permites que sigan siendo regadas por la misma dinámica, esas semillas germinan, echan raíces profundas, se convierten en zarzas que ahogan a las flores más delicadas, que bloquean la luz del sol, que consumen los nutrientes de la tierra, y un día miras tu jardín y solo ves una maraña gris y espinosa. Esa es la niebla mental, ese es el agotamiento. No es la ausencia de flores, es la presencia abrumadora de la maleza que ha crecido sin control. Pero aquí viene la magia de la neuroplasticidad. Tú eres el jardinero jefe de este lugar. Siempre lo has sido, aunque lo hubieras olvidado. Y tienes el poder de decidir qué cultivas. La neuroplasticidad es tu capacidad para arrancar la maleza y plantar nuevas semillas. Cada vez que reconoces un pensamiento negativo y decides no identificarte con él, estás arrancando una mala hierba de raíz. Al principio cuesta,
sus raíces son profundas, pero con cada vez que lo haces, debilitas su agarre en la tierra de tu mente. Cada vez que practicas la autocompasión, que te dices a ti mismo, está bien sentirse así, pero no tengo que vivir aquí, estás abonando la tierra, devolviéndole los nutrientes que había perdido. Y cada vez que pones tu atención en la gratitud, en la belleza de un instante, en un recuerdo que te da paz, en una respiración consciente, estás plantando una semilla de una flor nueva y luminosa. Estás plantando la semilla de la calma, la semilla de la confianza, la semilla de la autoestima. Este proceso no es instantáneo. No puedes transformar un jardín descuidado en un paraíso de la noche a la mañana. Requiere paciencia, requiere sol, tu conciencia, y agua, tu práctica diaria. Pero lo que la neuroplasticidad te garantiza es que si cuidas el jardín, inevitablemente florecerá. Las rutas neuronales de la maleza se debilitarán por falta de uso y las nuevas rutas de las flores se fortalecerán, creando nuevas autopistas de bienestar, de paz y de claridad. El impacto invisible de la toxicidad ha estado sembrando un jardín de miedo en tu mente, pero tu cerebro, con su increíble poder de cambiar, te está entregando las herramientas para convertirte en el arquitecto de tu propio Edén. Tu mente no es una sentencia, es una promesa. Y cada nuevo día es una oportunidad para plantar una flor donde antes crecía una espina. La metáfora del jardín es hermosa, ¿verdad? Pero no es solo poesía, es una descripción asombrosamente precisa de lo que la neurociencia está descubriendo cada día. Ahora vamos a levantar el velo. Vamos a entrar juntos en el panel de control de ese jardín, para que no solo entiendas lo que ocurre, sino para que puedas conscientemente tomar los mandos, porque no eres una víctima pasiva de tu biología, eres el co-creador activo de tu neurología. Cuando estás cerca de una persona que invalida, critica sutilmente o genera en ti una sensación de alerta constante, 3 mecanismos clave de tu panel de control interno se ven profundamente alterados. El primero es una pequeña estructura en forma de almendra situada en lo profundo de tu cerebro. Su nombre es la amígdala. Piensa en la amígdala como el centinela nocturno de tu castillo interior. Su trabajo no es pensar ni razonar. Su única misión es detectar amenazas a tu seguridad, tanto físicas como emocionales. Cuando un coche frena bruscamente cerca de ti, es la amígdala la que dispara la reacción de miedo antes incluso de que tu mente consciente sepa qué está pasando. Es un sistema de protección ultra rápido y primitivo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la amenaza no es un coche, sino una palabra, una mirada o un silencio cargado de juicio? Para tu amígdala no hay diferencia. El peligro social, el miedo al rechazo o a la invalidación es codificado como una amenaza existencial. En un entorno sano, el centinela da la alarma, tú evalúas la situación y si no hay peligro real, le dices que vuelva a su puesto. Pero en una dinámica tóxica continuada, el centinela nunca descansa. Está en un estado de hipervigilancia constante. La alarma suena ante una llamada, ante un mensaje, ante el sonido de unos pasos. Tu sistema nervioso está permanentemente en alerta roja. Y este estado no es gratuito. Consume una cantidad ingente de tu energía metabólica. Ese agotamiento profundo, esa sensación de estar exhausto sin haber hecho nada, es en gran parte tu amígdala quemando todo tu combustible en mantener activado un sistema de alarma que nunca se apaga. Has convertido al guardián de tu seguridad en la fuente de tu agotamiento. Cuando la amígdala dispara la alarma, activa el segundo mecanismo, el eje hipotalámico pituitario adrenal o eje HPA. Este es el sistema de comunicación en cascada que libera la hormona del estrés por excelencia, el cortisol. El cortisol no es tu enemigo, es un regalo de la evolución. Es la alarma de incendios que inunda tu sistema
para darte la fuerza y la concentración necesarias para escapar de un peligro inminente. Pero una alarma de incendios no está diseñada para sonar durante días, semanas o años. Cuando la exposición a la dinámica tóxica es crónica, tus niveles de cortisol se mantienen constantemente elevados, y aquí es donde el impacto invisible se hace dolorosamente visible. El exceso de cortisol es como una lluvia ácida para tu cerebro. Afecta directamente al hipocampo, el área responsable de la memoria y el aprendizaje. Por eso, bajo estrés crónico, te cuesta recordar cosas, te sientes disperso con una niebla mental que no te deja pensar con claridad. El cortisol sostenido, además, debilita tu sistema inmunitario, altera tus patrones de sueño y te mantiene en un estado de lucha-huida que te impide relajarte y regenerarte. El cortisol es, en esencia, la alarma que suena sin cesar cuando el alma se siente en peligro, y su eco es el que agota tu cuerpo y nubla tu mente. Y esto nos lleva al tercer y más crucial mecanismo, la corteza prefrontal. Si la amígdala es el centinela, la corteza prefrontal es el sabio monarca de tu reino interior. Es la sede de tu razonamiento, de tu planificación, de la regulación emocional, de la empatía y, lo más importante, de la toma de decisiones conscientes. Es la parte de ti que puede decirle al centinela: gracias por la advertencia, pero estoy a salvo. Podemos bajar la alarma. El problema es que, bajo el bombardeo constante de cortisol y la hiperactividad de la amígdala, la conexión con la corteza prefrontal se debilita. Es como si el centinela, en su pánico, cortara la línea telefónica con el rey. Este fenómeno se llama secuestro amigdalino y es la razón por la que en esos momentos de estrés te sientes incapaz de pensar con lógica, de poner límites, de expresar tus necesidades con calma. No es que no quieras, es que la parte de tu cerebro diseñada para hacerlo está literalmente desconectada. Estás operando desde tu cerebro de supervivencia, no desde tu cerebro sabio. Pero aquí reside tu poder. No puedes ordenarle a la amígdala que se calme porque no entiende el lenguaje de la razón. Pero sí puedes enviarle señales de seguridad a través del lenguaje que sí comprende el lenguaje del cuerpo. Una respiración profunda y lenta, por ejemplo, le dice a tu sistema nervioso: no puede haber un depredador cerca si estoy respirando así. Es seguro desactivar la alarma. Al hacer esto, reduces el cortisol y permites que tu corteza prefrontal, tu sabio monarca, vuelva a tomar el trono. Le devuelves el poder a la parte de ti que sabe cómo cuidar del jardín. Lo que sientes no es un defecto, es un diseño perfecto que te está comunicando que el entorno en el que te encuentras mantiene a tu centinela en pánico, a tu sistema de alarma sonando y a tu sabio monarca fuera de línea. Tu cuerpo no castiga, comunica, y ahora por fin estás aprendiendo a descifrar su lenguaje. La ciencia nos da el mapa, pero es una historia la que nos enseña el camino, porque la verdad no se comprende plenamente hasta que no la vemos reflejada en la vida de alguien. Permíteme que te cuente la historia de Elena. Quizás en algún rincón de su viaje reconozcas el eco del tuyo. Antes, Elena vivía en un estado de confusión perpetua. Era una arquitecta brillante, con una mente capaz de levantar catedrales en su imaginación, pero desde hacía un par de años sentía como una niebla espesa se instalaba en su creatividad. Sus ideas, antes un torrente de luz, ahora eran un goteo turbio. Vivía con una ansiedad sorda, un zumbido de fondo que atribuía a la presión del trabajo, a la ciudad, al perfeccionismo, y convivía con un dolor crónico en el cuello, una tensión que los masajes aliviaban por unas horas, pero que siempre regresaba como una marea fiel a su cita con el sufrimiento. La figura central en su vida era su madre, una mujer que la quería. De eso Elena no tenía duda, pero la quería con un amor que se manifestaba a través de la preocupación constante. Cada llamada telefónica, cada visita, era un carrusel de advertencias sutiles, de preguntas que sembraban la duda. ¿Estás segura de presentar ese proyecto tan arriesgado, hija?
con lo bien que te iba con los diseños más seguros. Te veo pálida, ¿no estarás trabajando demasiado? Tu prima ya ha formado una familia y el tiempo pasa, cada frase, envuelta en el papel de regalo del cariño, llevaba dentro una pequeña espina de insuficiencia. Elena terminaba cada conversación con una sensación de frío interior y una necesidad inmediata de demostrar su valía, trabajando hasta el agotamiento. Se decía a sí misma que su madre solo se preocupaba, y el dolor de cuello simplemente se intensificaba. La crisis llegó una tarde de martes. Elena tenía la presentación más importante de su carrera al día siguiente. Un proyecto en el que había volcado su alma, un diseño que, por primera vez en mucho tiempo, sentía auténticamente suyo. El teléfono sonó, era su madre, solo para darte ánimos. La conversación duró 20 minutos. 20 minutos de ¿y si al cliente no le gusta? ¿Has pensado en un plan B? Recuerda que tu padre siempre decía que es mejor pájaro en mano. Elena colgó el teléfono. Su mano temblaba ligeramente. Intentó agarrar el ratón para hacer un último ajuste, pero un calambre agudo le recorrió el brazo. El dolor de cuello se convirtió en una mordaza de hierro. Y entonces ocurrió. El mundo empezó a girar. Las luces del estudio se volvieron insoportablemente brillantes. El zumbido en sus oídos se convirtió en un rugido. Tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. Era un ataque de vértigo tan violento que la postró en el suelo, con el corazón desbocado, convencida de que estaba sufriendo un infarto o un derrame cerebral. La presentación, por supuesto, tuvo que cancelarse. La revelación los días siguientes fueron un infierno de pruebas médicas. Electrocardiogramas, resonancias magnéticas, análisis de sangre. El veredicto de los médicos fue unánime y frustrante. Estás perfectamente sana. Es estrés, ansiedad. Elena se sintió invalidada, rota por dentro, con un cuerpo que gritaba un dolor que nadie podía nombrar ni localizar. Obligada a tomar una baja, pasó una semana en silencio casi absoluto en su APARTAMNT o punto. Y en ese silencio, sin la distracción del trabajo, sin las llamadas, sin la presión autoimpuesta, algo empezó a cambiar. Una tarde sentada en el sofá, mientras la luz del atardecer teñía la pared de naranja, recordó la llamada de su madre justo antes del colapso, pero esta vez no escuchó las palabras. Sintió el eco de la llamada en su cuerpo, sintió el frío en el estómago, la tensión ascendiendo por su columna, el nudo en la garganta, y de repente lo vio como un relámpago de claridad en mitad de la noche. No eran las palabras, era la frecuencia emocional que viajaba a través de ellas, la frecuencia del miedo, de la duda, del control encubierto. Se dio cuenta de que su cuerpo no estaba reaccionando al estrés del trabajo. Su cuerpo estaba reaccionando desde hacía años al veneno invisible de una dinámica que la empequeñecía. El dolor de cuello no era una dolencia, era el grito ahogado de todas las palabras que no se había atrevido a decir. El vértigo no fue una avería, fue su cuerpo pulsando el botón de emergencia, forzándola a detenerse porque ella no sabía cómo hacerlo. La transformación, el cambio de Elena no fue una explosión, fue un amanecer lento, gradual, pero imparable. La siguiente vez que su madre la llamó, Elena hizo algo que nunca había hecho. Respiró hondo antes de contestar y con una voz temblorosa pero firme, dijo: «Mamá, te quiero mucho y ahora mismo necesito hablar de cosas que me hagan sentir bien y con energía». Hablemos del libro que estás leyendo. Hubo un silencio desconcertado al otro lado, pero Elena mantuvo su límite. Empezó a cortar las llamadas, a espaciarlas, a redirigir las conversaciones, y con cada pequeño acto de autoafirmación, sentía como una vértebra de su cuello se recolocaba en su sitio. Se apuntó a clases de yoga, no para curar su cuello, sino para aprender a escuchar su cuerpo, para habitarlo. El nuevo sentido, Elena no volvió a ser la misma, volvió a ser ella. Su creatividad regresó con una fuerza y una autenticidad que nunca antes había conocido. Ganó ese proyecto y muchos otros. Su relación con su madre no se rompió, se transformó, se volvió más honesta, más real. Elena comprendió que el ataque de vértigo no había sido su mayor crisis,
sino su más grande regalo. Fue el lenguaje desesperado de su alma, usando el cuerpo como altavoz para decirle: ya basta, elige la expansión, elige la vida, elígete a ti. Aprendió que su sensibilidad no era una carga, sino su sistema de navegación más sofisticado. La historia de Elena es la de un cuerpo que se negó a seguir mintiendo, un cuerpo que amaba tanto a su dueña que estuvo dispuesto a colapsar para salvarla. ¿Cuántas de las dolencias que llamas tuyas son en realidad mensajes que tu alma te envía y que aún no has querido escuchar? El conocimiento sin acción es solo un adorno para la mente. La verdadera transformación ocurre en el cuerpo, en la práctica diaria, en los pequeños actos conscientes que le enseñan a tu cerebro un nuevo camino. No necesitas grandes revoluciones externas, necesitas pequeñas evoluciones internas. Este es tu taller, este es tu laboratorio, aquí no hay juicios, solo exploración y autocompasión. Te ofrezco 3 herramientas, 3 llaves maestras para interactuar con ese panel de control que ya conoces. No intentes dominarlas todas a la vez. Elige la que más resuene contigo y practícala como un acto de amor propio. Primera herramienta, el ancla del presente fisiológico para calmar al centinela. ¿Qué es? Es una técnica de anclaje inmediato. No es para analizar el problema, es para detener la alarma de la amígdala, es para decirle a tu sistema nervioso en su propio idioma que en este preciso segundo, en este metro cuadrado donde habita tu cuerpo, no hay un tigre persiguiéndote. ¿Cómo se aplica? Pausa justo ahora mientras me escuchas, o en ese momento en que sientes que la niebla desciende o la ansiedad sube, no luches contra el pensamiento. Baja el cuerpo. Primero, siente tus pies. Siente la presión contra el suelo o el roce de tus calcetines. Mueve los dedos. ¿Están fríos o calientes? Solo obsérvalo. Estás enviando una señal de estoy aquí a tu cerebro. Segundo, pon una mano sobre tu estómago, justo debajo de las costillas. Inspira lentamente por la nariz y siente cómo tu mano se eleva, cómo tu abdomen se expande como un globo. Sostén el aire un instante, solo uno. Tercero, exhala por la boca muy lentamente, más lento de lo que inspiraste, como si soplaras una vela sin querer apagarla. Siente cómo tu mano desciende, siente la tensión abandonando tus hombros. Haz esto solo 3 veces. Inspira, pausa y suelta, pausa larga. Una vez más, pausa y suelta, pausa larga. Cuarto. Ahora, nota el peso de tu ropa sobre tu piel. Siente la textura de la tela sobre tus brazos o tus piernas. Elige una sola textura y enfócate en ella durante 5 segundos. ¿Por qué funciona? Esta técnica desvía el flujo sanguíneo de la amígdala, el centinela en pánico, hacia la corteza somatosensorial, la que siente, y el lóbulo de la ínsula, la que te conecta con tu estado interno. La respiración diafragmática profunda activa el nervio vago, que es el interruptor principal del sistema nervioso parasimpático. El sistema de calma y digestión. Le estás diciendo a tu cuerpo: estamos a salvo, desactiva la alarma de cortisol, podemos bajar las armas. Segunda herramienta, el rito de la transmutación física para liberar el cortisol. ¿Qué es? El cortisol es energía de acción, es la adrenalina que te preparó para luchar o huir. Cuando te quedas quieto, esa energía se estanca en tus músculos, creando esa tensión crónica, ese dolor de cuello, esa pesadez. Esta técnica usa el movimiento consciente para liberar esa energía estancada y darle una nueva narrativa. ¿Cómo se aplica? Encuentra un lugar privado, aunque sea el baño, justo después de esa interacción drenante. Paso 1, la sacudida. De pie empieza a sacudir tus manos, vigorosamente, como si quisieras secarte unas gotas de agua. Ahora permite que la sacudida suba por tus brazos a tus hombros. Deja que tu cabeza se mueva suavemente. Sacude tus piernas una a una. Hazlo durante 30 segundos. Deja que tu cuerpo tiemble. Estás literalmente sacudiendo la energía del estrés acumulada en tu fascia y tus músculos. Paso 2, la tensión y liberación.
Ahora cierra los puños, aprieta con toda tu fuerza, aprieta los músculos de tus brazos, tus hombros, tu abdomen, tus piernas, tensa todo tu cuerpo, como si quisieras hacerte una bola diminuta, conteniendo toda esa frustración, toda esa energía. Sostén la tensión. 3, 2, 1. Paso 3, la exhalación sonora. Libera toda la tensión de golpe con una exhalación sonora que venga desde el fondo de tu pecho. Siente cómo la energía se disipa. Repítelo 2 veces más. Tensa, aprieta, sostén y suelta. Paso 4. El sello. Ahora pon tus manos sobre el corazón, siente su latido y di en voz baja o en tu mente: esta energía no me pertenece, la devuelvo al universo y la transformo en paz. Estoy en mi centro. ¿Por qué funciona base emocional y física? La sacudida es una técnica instintiva que usan los animales en la naturaleza para liberar el shock después de ser perseguidos. Desactiva la respuesta de congelación. La tensión y liberación progresiva, técnica de Jacobson, reinicia el sistema neuromuscular, liberando el cortisol atrapado. Y la afirmación final: usa tu corteza prefrontal para darle un nuevo significado a la experiencia, cerrando el bucle de estrés. Tercera herramienta, el archivo de la evidencia luminosa. Para cultivar el jardín, ¿qué es? Esta es tu herramienta de neuroplasticidad activa. Si la toxicidad ha sembrado semillas de duda y miedo, tú vas a sembrar deliberadamente semillas de suficiencia y seguridad. Vas a entrenar a tu cerebro para que busque lo que te nutre, fortaleciendo esas nuevas rutas neuronales. ¿Cómo se aplica? Necesitas un cuaderno simple o una nota en tu móvil. Lo llamarás tu archivo de evidencia. Cada noche, antes de dormir sin excusas, vas a dedicar solo 3 minutos a escribir 3 cosas. No tienen que ser grandes victorias. Buscamos microdosis de luz. Primero, una evidencia de autocuidado, algo que hiciste por ti, por pequeño que fuera. Ejemplo: hoy me tomé 5 minutos para respirar, ancla del presente. Hoy bebí un vaso de agua con calma. Hoy puse ese límite en la llamada. Segundo, una evidencia de belleza, algo que tus sentidos percibieron y te generó un microsegundo de paz o asombro. Ejemplo: el color increíble del cielo al atardecer, el sabor de ese café de la mañana, una canción que me hizo sonreír. Tercero, una evidencia de suficiencia, un reconocimiento a tu ser, sin necesidad de hacer. Ejemplo: hoy fui paciente conmigo mismo, reconocí mi cansancio sin juzgarme, sentí compasión por mi propia lucha. ¿Por qué funciona? Base neurocientífica. El cerebro tiene un sesgo de negatividad. Recuerda mejor las amenazas que las alegrías. Es un mecanismo de supervivencia. Esta técnica contrarresta activamente ese sesgo. Obliga a tu cerebro, a través del sistema de activación reticular, a escanear tu día en busca de lo positivo. Al escribirlo, fortaleces la conexión neuronal, lo que se dispara junto, se cablea junto, y al hacerlo antes de dormir, permites que tu cerebro procese y consolide esas nuevas memorias positivas durante el sueño. Estás, literalmente, plantando y regando las flores de tu jardín mientras duermes. Recuerda, no eres defectuoso, eres un sistema vivo y sensible. Estas herramientas no son para arreglarte, son para atenderte. Practica con curiosidad, practica con amabilidad y observa con asombro cómo el jardín de tu mente comienza poco a poco a florecer de nuevo. Al principio de este viaje, nos encontramos en una habitación silenciosa, sintiendo el peso de una niebla inexplicable, y nos hicimos una pregunta que era a la vez un misterio y un dolor. ¿Qué le ocurre realmente a la estructura física y química de tu cerebro bajo el impacto invisible de la toxicidad? Y si ese desgaste no fuera solo una herida emocional, sino una cicatriz silenciosa que se estaba grabando en tus neuronas. Hoy, después de este viaje al centro de tu universo interior, la respuesta ha florecido ante nosotros. Y la respuesta es sí, el impacto es real, es físico, es neurológico. Vimos cómo tu centinela,
La amígdala entraba en pánico. Vimos la lluvia constante de cortisol debilitando tu pensar claro. Vimos cómo tu sabio monarca, la corteza prefrontal, era desconectado por la alarma de supervivencia. Sí, el impacto es visible para quien sabe dónde mirar, pero no es una cicatriz. Una cicatriz es la memoria de una herida que ya cerró. Y lo que tú sentías no era el pasado, era el presente. No era una herida cerrada, era una alarma sonando sin cesar. El impacto invisible no era un daño permanente grabado en piedra. Era un mensaje desesperado escrito en el lenguaje del cuerpo. Tu cerebro no se estaba rompiendo. Tu cerebro te estaba protegiendo de la única forma que sabía. Esa niebla, esa ansiedad, ese dolor de cuello, ese vértigo, no eran tu debilidad. Eran la prueba más conmovedora de tu fortaleza. Eran la demostración de un sistema que te ama tanto que estaba dispuesto a quemar toda tu energía para mantenerte a salvo. Era el navegante golpeando los muros de la jaula, gritándote que el océano era tu verdadero hogar. Y es por eso que este viaje no termina con una cura. La cura implica que estabas enfermo. Y tú, mi querido amigo, mi querida amiga, no estabas enfermo, estabas intentando florecer en un suelo que no tenía nutrientes para ti. El trabajo ahora no es arreglarte. ¿Cómo podrías arreglar algo que nunca estuvo roto? El trabajo es reconciliar. No se trata de silenciar al arquitecto de la jaula segura. Se trata de sentarte a su lado, tomar su mano temblorosa y decirle con una compasión infinita, gracias. Gracias por tu intento de protegerme del dolor. Entiendo tu miedo, pero ahora yo estoy al mando. Y elijo la expansión, no la contracción. No se trata de eliminar la ansiedad, se trata de escucharla y preguntarle, ¿qué estás intentando decirme? ¿Qué límite no he puesto? ¿Qué verdad no me he atrevido a vivir? Esta es la gran alquimia. Dejar de ser un campo de batalla entre tus partes para convertirte en el espacio amoroso que las contiene a todas. Y cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando te conviertes en el jardinero consciente, en el soberano de tu reino interior, alcanzas algo mucho más estable que la felicidad. Alcanzas lo que llamo la soberanía interior. La soberanía interior es la paz inquebrantable de saber que tú eres el centro de tu mundo. Es el arte de tener tu propio clima. Es comprender que aunque fuera pueda llover la crítica, soplar el viento del juicio o caer la nieve de la indiferencia, tu jardín interior está cuidado por ti. Y es el momento en que dejas de entregar el mando a distancia de tu estado emocional a los demás, es saber que puedes recibir una palabra tóxica y en lugar de dejar que te envenene, puedes observarla como un científico. Observa una bacteria en un microscopio con interés, pero sin permitir que infecte el sistema. Soberanía interior es saber que, sin importar quién entre o salga de tu vida, tú te quedas, tú eres tu ancla, tú eres tu hogar, tú eres tu puerto seguro. El impacto invisible de la toxicidad solo tiene poder en la oscuridad de la inconsciencia. Hoy has encendido una luz tan brillante que las sombras han perdido su forma. El dolor que sentías no era el principio de tu final, era, y siempre fue, el doloroso y sagrado preludio de tu despertar. El dolor no era un castigo, era el lenguaje de tu alma pidiéndote que volvieras a casa. Comparte esta luz. Puede ser el faro que alguien está necesitando en mitad de su propia tormenta.